Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Donde tenemos, les recuerdo que estamos en este segmento que se llama, que hemos llamado, ¿verdad? Los eslabones escondidos de la Biblia. Y donde hemos visto cosas, enseñanzas bonitas y maravillosas, ¿verdad? En esta ocasión estamos hablando acerca del libro de la reina Esther, ¿verdad? Y es increíble ver cómo la reina Esther y el libro de la reina Esther y el libro de Ruth, ¿verdad? La moabita, tienen cosas muy en común, muy interesantes, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo en esta ocasión, ¿verdad? La maravillosa historia por ahora de que aunque todavía no entra en escena, pero ya próximamente la tendremos en la escena normal, ¿verdad? Del reino de Persia. Ahora bien, les recuerdo también que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez para que nos sintonicen, ¿verdad? Por esas plataformas. Y les pido que me apoyen también dando un poquito más de vistas en la cuenta de YouTube, porque estoy muy bajito ahí en vistas y me interesaría incrementar ese número. Y por parte de Facebook pues estamos muy bien, pero me gustaría que hagamos virales estos mensajes, esas enseñanzas tan bonitas que las podemos desarrollar en cualquier parte, en cualquier plática, en cualquier tema que se pueda desarrollar, tanto en prédicas de mujeres misioneras como de varones pescadores, de jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué no también dentro de los servicios de la oración, ¿sí? Entre los jóvenes, la escuela dominical, que muy importante también. Todos estos temas se pueden dar porque son temas históricos muy bonitos que todavía tienen resonancia en este tiempo. Pero bien, también les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro del Apocalipsis, un libro maravilloso también, ¿sí? Que ya estamos casi llegando a su fin, ¿eh? Pero todavía tenemos algunas cositas por aprender y por ver de él. Pero bien, pues nos metemos a nuestro libro que estamos leyendo con respecto al, al libro de Esther, y hablamos de que, ¿verdad? Ayer nos quedamos con que el rey hizo el banquete, mandó a traer a la reina Basti. La reina Basti no quiso ir, entre que pues ella sabía que lo único que el rey quería hacer de ella, puesto con su corona en la cabeza, ¿verdad? Nada más era lucirla, ¿sí? Ante la gente. Pero ella no quiso asistir. Mal hecho, porque ella debió haber pensado detalladamente que era la esposa del rey y que el rey, en la condición en la que se encontraba, pues le podría causar una mala imagen, ¿verdad? Sin embargo, ella no pensó de esa manera. Pero esto es porque, amados hermanos, les dije que también en esa fiesta pagana, ¿verdad? Había hecho este rey, también estaba la presencia de Dios. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estaba él cuidando a los suyos. ¿A quién? A su pueblo. Porque dentro de ese grupo, pues también había gente que servía a Dios, ¿verdad? Que estaban ahí en ese lugar porque pues se los había invitado el rey. Pero hay gente también que siempre hay un remanente de Dios en los grandes eventos. Eso tengámoslo por seguro. Pues bien, la reina Basti dice no quiso comparecer. Y ya vamos a meternos al versículo 12, ¿verdad? La reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en cólera. Entonces, nos pasamos ahora del capítulo 1, el versículo 13 y 15, al 15, que dice de esta manera. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que subían la ley, todos los que sabían, perdón, la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Merez
Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. O sea, que veían la cara del rey quiere decir que eran los que estaban más allegados al rey, ¿sí? Era su grupo selecto, que era más de más confiabilidad, ¿sí? Y se sentaban como primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. O sea, aquí tenemos un dato muy interesante. El rey no supo qué hacer ante ese desplante de su esposa. Ahora sí podríamos decir, pues entonces, ¿qué clase de rey es, verdad? Y esto nos indica, amados hermanos, que en las iglesias, en nuestras iglesias, a veces las esposas no prevalecen sobre los esposos, ¿eh? Hay pastores que en el púlpito hablan y le reclaman a las mujeres, le reclaman a los hombres que deben de unirse en matrimonio, que deben de estar, que cada quien tiene que tomar su posición, pero en su casa la esposa es la que los manda, ¿eh? Y eso está muy claro en la mayoría de los pastores, en la mayoría de los templos. Y si hablamos de 10 templos, 10 pastores, 10 mujeres, podríamos bien decir que entre 6 y 8 templos y esposos entre pastor y pastora. La pastora, la mujer, aunque no sea pastora, ¿sí? Aunque no haya estudiado el pastorado, aunque nada más sea la esposa del pastor, prevalece sobre el hombre, ¿eh? Y eso ténganlo muy en cuenta, ¿eh? No me vengan a decir con que es que la reina Vasti hizo lo malo y sí mereció que el rey la castigara. Ustedes también pueden castigar a sus esposas, ¿sí? En otras palabras, estos eran los miembros más importantes de su gabinete. Ellos eran los príncipes que se reunían privadamente con el rey, tal como lo hacen los gabinetes de los presidentes en el día de hoy. Ahora, quizás todo este asunto nosotros a simple vista nos pueda parecer intrascendente y anecdótico, pero en aquella época, como en la nuestra, no era un simple incidente. La reina se había negado a obedecer un mandato del rey, de su esposo, ¿sí? Y el gabinete tenía que ocuparse de esa crisis. Recordemos que estaban preparando una gran campaña militar y en ese momento la reina había desobedecido una orden del rey. Imagínense, el rey está preparando una contienda militar para atacar a otra nación, y está tratando de convencer a la gente para que lo apoyen en esa misión, y su esposa se niega a obedecer una orden. Pues entonces, ¿en qué condición dejaba a su esposo? ¿Qué condición de rey era? ¿Sí? Imaginémonos el asombro producido por semejante negativa en un país tan poderoso y en una corte donde la autoridad del rey era totalmente absoluta. Los grandes allí reunidos, debieron quedar horrorizados ante una afrenta tan atrevida. Pero, ¿qué tendrían que hacer con ella? Todo hace indicar, amados hermanos, que parecía no haber una ley que pudiera aplicarse ante esta instancia, porque esta negativa era totalmente insólita, a tal grado que el rey, desconcertado, tuvo que formular una pregunta a sus consejeros. Oigan, ¿qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. O sea, era un caso insólito, tan insólito que el mismo rey no supo qué hacer, ¿sí? No sabía, de acuerdo a las leyes de Media y de Persia, no había una ley acerca de esto. Vámonos al versículo 16, que dice: y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Fíjense lo que les dice, ¿eh? Y esto pongan mucha atención, como hace rato les comenté, a las esposas de los pastores y a sus pastores.
Este hombre le dice, no nada más al rey ha ofendido, sino nos ha ofendido a todos. Y a veces cuando el pastor quiere hacer algo y la pastora no lo permite, su esposa no lo permite, ¿sí? Aunque no sea pastora, ¿sí? O aunque sea pastora y ella no lo permite, no nada más ofende al pastor, ofende también a la iglesia, ofende a los directivos, ofende a todo mundo. Su actitud prepotente, negativa, como si fuera una Basti. Pongan mucha atención, amados hermanos, con este punto. Ustedes, pastores en las iglesias, porque ahorita vamos a ver cuál es lo que dicen estos hombres, ¿sí? Hoy se dice mucho que las mujeres de esa época eran simplemente propiedad del marido, como uno de los efectos personales, y eso era verdad en muchos casos, aún en estos días. Pero parece que esta mujer tenía mucha libertad y no había ninguna ley que la pudiera obligar a obedecer el mandato del rey de ir al banquete. Por tanto, el gabinete tendría que crear en ese mismo momento una nueva ley, una nueva disposición severa y ejemplar para hacer frente a la por demás penosa situación de ese momento. Había que hacer algo al respecto, pero en calidad de ya, porque esa situación no podía pasar de largo. Vamos a continuar con los versículos 17 y 18 de este capítulo 1 del libro de Esther, que dice, porque este hecho de la reina, ponga mucha atención a esto, llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, si el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino, ¿cuánto más puedo hacer contigo? Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oiga el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. O sea, tienes que poner una sentencia ejemplar, porque esto no puede ser, porque si no todas las mujeres del reino se le van a voltear a los hombres. Evidentemente, al trascender este penoso incidente entre la gente del pueblo, habría sido un mal ejemplo incluso entre las demás naciones, o un mal proceder, y por ello ellos se alarmaron por las consecuencias que la desobediencia de la reina podría tener en sus propias casas, alterando las relaciones conyugales de los príncipes de todo el reino y provocando también reacciones de rechazo o de solidaridad hacia la reina Basti. Así que Memucán, uno de los príncipes, preocupado por la situación en su propia familia, llegó a la conclusión de que había que tomar medidas drásticas. Y esto le vuelvo a tocar el tema, amadas hermanas, tienen que tener cuidado de cómo se desenvuelven con sus esposos dentro de los templos, ¿sí? Porque si no, en la situación, las hermanas dicen, si a la esposa del pastor no le obedece, ¿cómo te voy a obedecer yo a ti? Y eso agarran de lideresa a la pastora por esa situación, a la esposa del pastor por esa condición, y se vuelve un caos, ¿sí? Observemos la propuesta de este príncipe leyendo el versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella, ¿sí? Amados hermanos, ante esta toma de decisiones tenemos que ser conscientes que el escenario del libro de Esther está en una corte pagana, no está en una corte cristiana o creyente o religiosa o de Judá, de Israel. No, está en una corte pagana. Entonces se promulgó una ley que no tenía nada que ver con la ley de Moisés. Era una ley nueva y en circunstancias extremas, pero era una ley de los medos y los persas. Debemos de tener mucho cuidado con nuestras actitudes, sobre todo conyugales, porque, amados hermanos, una mala acción se refleja inmediatamente y al rato te agarran hasta de héroe, y sobre todo
en el sector del matrimonio, de los cónyuges, y lastimosamente, pues a veces hasta hemos hablado, como les he hablado, hasta en el mismo pastorado. Si ustedes son la cabeza y usted da una instrucción a su esposa y su esposa no lo quiere obedecer, porque ella pone por delante sus razones, ella tiene que obedecer, y ya después en lo aparte ellos tienen que hablar tranquilamente. Pero dentro de la iglesia la cabeza es el pastor, le guste o no le guste, amada hermana, ¿eh? Y también usted, pastor, dese su valor, dese su respeto, ¿eh? Porque está de por medio la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Lo vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.